Creados ambos por Stan Lee en 1962 y 1989 respectivamente, Hulk y su prima She-Hulk se han convertido en personajes muy importantes y queridos de Marvel Comics. Por un lado, Hulk es de los personajes más emblemáticos de la cultura pop, y no creo que necesite presentación. Ha aparecido en miles de mercancías, películas y mencionado en montones de medios. Sus desgarradoras historias, la fragmentada y perturbada psique de su protagonista, su elenco de secundarios y carismáticos villanos, lo han convertido en uno de mis personajes favoritos de la editorial. Por el otro lado, She-Hulk, en vez de repetir la misma fórmula que su primo, se centra en historias de tinte satírico, aunque no por eso de menor calidad. Jennifer Walters era una abogada que, tras ser herida de gravedad por una bala, recibe una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, adquiriendo levemente los poderes de Hulk. A diferencia del Goliat Esmeralda, ella puede conservar en gran medida su personalidad y apariencia. Esto debido a no tener tanta radiación gamma en su cuerpo y no estar tan inestable mentalmente. En celebración por el estreno de su serie en Disney Plus, he decidido recopilar los proyectos cancelados tanto de ella como de su primo, que al ser el más popular, es el que más cancelaciones acumula. Aunque sabía de algunos de estos proyectos cancelados de Hulk, me sorprendió gratamente la cantidad que tiene She-Hulk. Aunque no son tan interesantes como los de su primo, a mi parecer, merecen ser mencionados. Antes de empezar, te quiero decir que si te interesa esta clase de contenido te suscribas a mi canal, actives la campanita, le des like y sobre todo, compartas este video con tus amigos. Esto me ayudaría mucho. Además, seguime en mi Twitter para estar más en contacto y estar al pendiente de los próximos videos. En fin, sin nada más que decir, empecemos. La mayoría de los que están viendo este video seguramente estarán familiarizados con la exitosa serie de televisión de finales de la década de 1970 y principios de los 80, Hulk el Hombre Increíble. Protagonizada por Bill Bixby como David Banner y Lou Ferrigno como Hulk, el programa adaptó la serie de cómics de Marvel, pero también incluyó una gran cantidad de elementos de la exitosa serie, El Fugitivo. Esta mezcla, además de su tono sumamente oscuro, hizo que el programa fuera un gran éxito, teniendo 5 temporadas entre 1979 y 1982. Menos famosa, pero igual de exitosa en su época, fue el programa de Amazing Spider-Man, protagonizada por Nicholas Hammond como Peter Parker. Duró tan solo 3 episodios desde 1977 hasta 1979. Aunque la serie tuvo unos índices de audiencia considerables, fue cancelada debido a sus altos costos. Sin embargo, en 1984 casi sucedió un crossover entre ambas encarnaciones de estos icónicos superhéroes. Nicholas Hammond y Bill Bixby eran grandes amigos, por lo cual, en una de sus tantas conversaciones, Bill le preguntó a Nicholas si estaría interesado en retomar su papel como Spider-Man. Su amigo respondió que sí, pero solo si podía tener más control sobre el personaje, ya que quería darle un toque más humorístico y realizar él mismo la mayoría de sus escenas de acción, ya que en el programa, era otro actor el que se enfundaba en el traje del arácnido. A Bill le gustaron sus ideas y le dijo que le avisaría si surgía cualquier cosa. Un mes después, Hammond recibió una llamada de Bill, diciéndole que había hablado con el guionista Ron Sutcliffe y que estaba cerca de cerrar un trato con Columbia Television para comenzar a trabajar en un crossover entre Spider-Man y Hulk. Bill iba a ser el director, mientras que Nicholas iba a escribir el guión junto con Ron Sutcliffe y el mismísimo Stan Lee. Sin embargo, uno de los principales problemas al principio fue que Universal Television no estaba convencida de prestarle los derechos de Hulk a Columbia. Eventualmente, las cadenas llegaron a un acuerdo para coproducir una película para televisión, con Universal teniendo los derechos de proyección. La producción empezó a moverse rápidamente, convenciendo a la mayoría de los equipos técnicos de ambas series de unirse al proyecto. La película se estrenaría en la primavera de 1984. Nicholas estaba emocionado, ya que la película podría revivir su carrera, además de que seguía amando a su personaje. Por el otro lado, Bill andaba pasando por momentos difíciles en su vida, por lo cual, dirigir la película lo habría tenido distraído. Hammond dijo que Spider-Man usaría el traje negro que el personaje portaba por esa época, alegando que se veía mucho mejor que el que usaba en la serie de televisión. Sin embargo, todo se vino abajo debido a que por esa época, Lou Ferrigno estaba filmando en Italia la película de Hércules y no se encontraba disponible para grabar sus escenas.
Universal se negaba a realizar la película sin Ferrigno, pero tampoco estaban dispuestos a esperarlo. Y de esta forma, el proyecto se canceló. Lou Ferrigno más adelante declaró que Universal realmente nunca lo contactó para avisarle del proyecto. Por lo cual, seguramente Universal no quería realizar el crossover, y se inventó la historia de que Ferrigno no estaría disponible para romper su trato con Columbia. Irónicamente, años más tarde, Universal trajo de regreso a Hulk para una serie de películas donde este se involucraba con otros héroes de Marvel, como Thor y Daredevil. La última película para televisión del Hulk de Lou Ferrigno fue La muerte del increíble Hulk de 1990, que como dice el título, concluyó de manera trágica el viaje de David Banner, liberándose de la maldición que lo había dominado durante tanto tiempo. Sin embargo, este no se suponía que fuera el final. Hulk habría regresado para una cuarta película de televisión titulada La venganza del increíble Hulk, pero desafortunadamente el proyecto nunca se realizó. Nunca se ha puesto a disposición del público ningún guión, por lo tanto, es difícil saber en qué iba a consistir la historia. Pero podemos guiarnos por declaraciones que han hecho Lou Ferrigno y el escritor Gerald D. Pego, aunque estas se contradicen entre sí. Lou Ferrigno dijo en la Comic Con del 2017, que Hulk habría regresado, pero con la mente de David Banner esta vez en control de su cuerpo, por lo tanto, era capaz de hablar. Esto nos habría entregado a los fanáticos la primera aparición del Profesor Hulk, mucho tiempo antes de su aparición en Los Vengadores Endgame. Esto le habría permitido a Lou Ferrigno mostrar más de su rango actoral que en la serie y películas anteriores. Por otro lado, D. Pego declaró un argumento totalmente distinto en la revista Bakishu en 2014. Afirmó que la historia vería a Banner resucitando, pero siendo incapaz de convertirse en Hulk, por lo que comenzó a trabajar para el gobierno para evitar accidentes como el que lo convirtió en el monstruo Gamma. Sin embargo, el villano de turno lo capturaría y lo obligaría a convertir a sus secuaces en seres parecidos a Hulk. También se planeó que Iron Man apareciera en esta película, aunque se desconoce qué rol tendría en la trama. Al final de la película, David se vería obligado a recrear el accidente que lo convirtió en Hulk, renunciando a su libertad para detener al villano y sus monstruosos lacayos. La perspectiva suena interesante, y hubiera sido desgarrador ver a Banner tener que convertirse en el gigante Esmeralda nuevamente tras tantos años buscando deshacerse de él. Ferrigno declaró que el proyecto no se realizó por la pésima salud de Bill Bixby debido a su cáncer, que lo llevó a la muerte en 1993. Sin embargo, D. Pego ha refutado varias veces esta afirmación, señalando que la salud de Bixby aún no había comenzado a empeorar por la época que se canceló la película. Según él, el proyecto fue archivado debido a la pésima recepción que tuvo la película de la muerte del increíble Hulk. Originalmente, She-Hulk iba a aparecer en la película de la muerte del increíble Hulk, en un esfuerzo por impulsar la futura serie que se tenía planeada del personaje. Esto se descartó por razones desconocidas. Sin embargo, su serie individual seguía en pie. Mitzi Capture, más conocida en su papel en Guardianes de la Bahía, fue elegida para encarnar a la Goliath Esmeralda. La escritora de la serie original del increíble Hulk, Jill Sherman Donner, fungiría como productora. Se completó el guión del capítulo piloto de la serie, que se llamaría Metamorfosis. Estando de vacaciones, la fiscal de distrito Jennifer Walters se encuentra con David Banner, revelándose que fingió su muerte. En esta versión, Banner no sería el primo de Jennifer ni compartirían ningún lazo sanguíneo. Cuando un sicario le dispara a Jennifer debido a que ella andaba investigando unos casos de corrupción, Banner le hace una transfusión de sangre para salvarla, convirtiéndola en una versión femenina de Hulk. A diferencia de la versión más estándar del personaje, esta She-Hulk actuaría de manera más similar a Hulk, con una inteligencia limitada y con una furia incontrolable. Esto haría que se asemejase a su versión primigenia de los cómics, que tenía las mismas características. La filmación comenzó en las Islas Vírgenes en 1991. Desafortunadamente, la ABC no creía que la actriz Mitzi Capture fuera la opción correcta para interpretar al personaje, decidiendo reemplazarla por la jugadora de voleibol Gabrielle Reese, quien era más físicamente apropiada para el papel. Sin embargo, esta insistió en que She-Hulk tuviera la piel dorada, ya que consideraba que el color verde no se veía bonito.
Se gastó tanto dinero en la producción y en la búsqueda de una nueva actriz, que finalmente el estudio perdió la paciencia y canceló el programa. A pesar de la muerte de Bill Bixby en 1993, New World, propietaria de los derechos del personaje por ese entonces, no se rindió y decidió llevar a She-Hulk a la pantalla grande. Larry Cohen fue elegido para dirigir la cinta y Carl Gottlieb como guionista, quien había escrito las 3 primeras películas de Tiburón. Se desconoce la trama exacta de la película y si se inspiró parcialmente en el guión del piloto cancelado de la serie de She-Hulk. El papel principal esta vez fue para la actriz danesa Brigitte Nielsen, mejor conocida por interpretar a Red Sonja. Se publicaron fotos de la actriz como Jennifer Walters vestida con un abrigo rojo, y otras más encarnando a su alter ego Esmeralda, que lucía un traje de cuero completamente verde. La sesión de fotos se realizó con la esperanza de atraer a más inversores al proyecto. Esos inversores nunca se materializaron, y aunque su producción fue más allá que la mayoría de películas descartadas de Marvel, finalmente la película de She-Hulk se canceló. Aunque no se ha dado ninguna razón oficial del motivo, probablemente se debió a la reputación que las películas de Marvel tenían por esos tiempos, especialmente después de la desastrosa película de Howard el Pato. También se afirma que el estudio no podía costear el presupuesto del coche volador que She-Hulk conducía en los cómics. Los productores Avi Arad y Guy Langhorne comenzaron el desarrollo de una película de Hulk en 1990, el mismo año que se emitió La muerte del increíble Hulk. Hord explicó en una ocasión que Hulk se convirtió en su superhéroe favorito cuando era niña porque en esa época, ella era molestada por sus compañeros de clase, y no tenía a ningún hermano mayor que la defendiera. Ella veía a Hulk como la manifestación de ese deseo. A finales de 1996, el esposo de Hord, Jonathan Hensleigh, firmó para ser el productor de la cinta. En abril de 1997, Joe Johnston había sido contratado para dirigir la película. Sin embargo, abandonó la dirección de la película a favor de October Sky, allanando el camino para que Hensleigh tuviera su debut como director. Hensleigh además, escribió el guión de la película junto con J.J. Abrams. La trama se centraría en Bruce Banner, interpretado por el actor Billy Crudup, quien sería un científico que trabajaba para la empresa Amalgamated Dynamics, quienes estaban haciendo experimentos genéticos con las células de animales, usando a 2 criminales condenados a muerte como conejillos de India. Estos serían Deacon Hector, interpretado por Lynn-Red Williams, y Novak, interpretado por Gregory Sporlerer. Ambos convictos mutan a tal grado de convertirse en horripilantes bestias fusionadas con distintas partes de animales. Hay un intento de escape de estos 2 prisioneros mutados, ocasionando en el proceso que Bruce Banner sea irradiado por rayos gamma y se convierta en el increíble Hulk, quien deberá luchar contra el monstruoso dúo de criaturas para salvar al mundo. Absorbing Man también iba a aparecer en la cinta, aunque se desconoce si sería el villano final a vencer o sería un enemigo secundario. La filmación estaba programada para comenzar en diciembre de 1997 en Arizona, con una fecha de lanzamiento a mediados de 1999. En octubre de 1997, la película de Hulk había entrado en preproducción con la creación del maquillaje prostético, los animatrónicos y la precaria animación en computadora. Industrial Light and Magic, la misma compañía que realizó los efectos de la trilogía original de Star Wars, se iba a encargar de los efectos especiales de la cinta. Ellos esperaban crear un gran animatrónico de Hulk con casi unos 30 pies de altura. Sin embargo, en marzo de 1998, Universal pausó el proyecto debido al creciente presupuesto que ya alcanzaba los $100 millones. Además, el hecho de que un novato como Hensleigh dirigiera la película no les generaba mucha confianza. Hensleigh inmediatamente fue a reescribir el guión para reducir el presupuesto, pero le resultó tan difícil que terminó abandonando el proyecto y la película fue cancelada en 1998. Una lástima que este proyecto se haya cancelado, pues sonaba muy interesante, y quizás hubiera sido una digna adaptación del Gigante Gamma. Me causa genuina curiosidad cómo hubieran podido llevar un Hulk más monstruoso y similar al de los cómics con la limitada tecnología de la época. Con Industrial Light and Magic a la cabeza, no dudo que el resultado hubiera sido asombroso.
Alrededor del estreno de la infame película de Hulk del 2003, se estaba produciendo una serie animada del personaje para la cadena Warner Bros. Kids. La serie trataría de las aventuras de Hulk y su hijo adolescente Bryce. James Marsden fue casteado para interpretar este papel. Sin embargo, la serie fue descartada por motivos desconocidos. Menos mal, ya que la idea sonaba terrible. Antes de que llegara el icónico Bruce Banner de Mark Ruffalo, Eric Bana se encargó de interpretar al atormentado personaje en la película del 2003. Hulk, de hecho, tuvo el mejor comienzo posible para una franquicia de superhéroes, pues fue un gran éxito en taquilla. El largometraje recaudó la impresionante suma de $245 millones en todo el mundo y casi duplicó su presupuesto de producción. Por lo que Universal ya le había dado luz verde a una secuela que tenía planes para estrenarse en 2005. Sin embargo, una serie de retrasos en la preproducción hicieron imposible que llegase en la fecha prevista. El escritor James Schamos ya había escrito el guión, que se habría ambientado en una reserva de nativos americanos, con una historia cargada de alegorías políticas, usando a la radioactividad como alegoría. Los villanos habrían sido Abominación y el líder, interpretados por Josh Lucas y Timothy Dalton respectivamente. La declaración que más habría emocionado a los fans, es que Schamos quería incorporar al Hulk gris, que es una encarnación del monstruo Gamma mucho más delgada e inteligente que encarna la angustia adolescente de Banner, a diferencia del Hulk verde, que es la ira que Bruce reprimió en su niñez. En 2006, Marvel se hizo cargo de la producción cuando Universal no cumplió con la fecha límite de la película para la producción principal. Más tarde, Marvel Studios confirmó que toda la producción de Hulk 2 había sido cancelada a favor de un inicio protagonizado por Edward Norton, estrenando de esa forma en 2008 El Increíble Hulk, segunda película del floreciente universo cinematográfico. Hulk, Gamma Force fue una serie planeada por Marvel Animation aprovechando el estreno de la cinta del Increíble Hulk. Fue anunciada en la Expo Internacional de Licencias en 2008, siendo producida por Ciron Yeli, quien más tarde produciría la serie de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta y el reboot del 2012 de las Tortugas Ninjas. En octubre de ese mismo año, Marvel confirmó que la serie había sido cancelada y que algunos de sus elementos se habían incluido en la serie de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Gamma Force estaba en producción y se habían comenzado a escribir los guiones de los episodios cuando la serie de Los Vengadores comenzó su producción. Los ejecutivos pensaron que cerrar la serie era una oportunidad para contar historias más grandes del personaje más allá de su propio universo. Más tarde se lanzó una serie titulada Hulk y los agentes de Smash, aunque se desconoce si esta tomó elementos de Gamma Force. A pesar de su enorme éxito, la película del Goliat Esmeralda protagonizada por Edward Norton no llegó a tener secuela. Incluso, el personaje de Bruce Banner cambió de actor, dejando al superhéroe sin una película individual desde ya casi 14 años. ¡Guau! ¿14 años? Me siento realmente viejo. Que inicialmente hubo planes para una secuela es algo que no se escondió. Tanto es así que el propio Edward Norton confirmó en 2008 que el planteamiento de Marvel Studios y Universal era construir con él una franquicia cinematográfica, no una película autoconclusiva. Norton, emocionado con la oportunidad de volver a interpretar a Bruce Banner, presentó una idea para una secuela, con un aura más similar al tono oscuro y serio de las películas de Batman de Christopher Nolan. Esto puede parecer algo extraño para el universo cinematográfico de Marvel, pero es importante recordar que en ese entonces, Marvel Studios todavía no tenía un tono tan definido en sus cintas. La idea del actor era mostrar a Bruce controlando la transformación de Hulk, como se puede intuir en la escena final de la película. La ambigüedad de esta escena fue deliberada por Norton y el director Louis Leterrier, ya que no sabían si la secuela ocurriría antes o después del estreno de la película de Los Vengadores. Incluso se dice que Marvel tenía la idea de usar a Hulk como el villano de Los Vengadores junto con Loki, homenajeando el primer número de este equipo. Norton dijo que quería que Bruce Banner se convirtiera en una especie de soñador consciente cuando está transformado en el Goliat Esmeralda.
Hay indicios de esto en la secuencia inicial de la cinta del 2008, donde se ve como Bruce es consciente hasta cierto punto de sus acciones cuando está transformado en Hulk. Entonces, en el Increíble Hulk 2, Banner habría aprendido a permanecer consciente por completo durante la transformación, experimentándola como una especie de sueño lúcido y ejerciendo cierta influencia sobre la personalidad de Hulk. Conceptualmente, es similar a algunas ideas con las que el escritor Peter David jugó durante su excelente etapa con Hulk en los cómics. Betty y el General Ross habrían vuelto para esta nueva entrega, al igual que el Dr. Samuel Stern, quien se habría convertido en el líder, uno de los villanos más temibles del Gigante Gamma. El actor Tim Blake confirmó que había firmado un contrato de varias películas con Marvel precisamente con ese propósito. Ty Burrell también esperaba regresar como el Dr. Samson, esta vez adoptando su característica apariencia de los cómics y profundizando en su relación con Bruce Banner. Desafortunadamente, la relación entre Edward Norton y Marvel Studios se puso tensa durante la postproducción del Increíble Hulk, ya que quedó claro que el actor y el estudio tenían visiones muy diferentes con respecto a la cinta. Se cortaron muchas escenas donde ahondaban en la psique trastornada de Bruce Banner y su relación con Hulk. El director Louis Leterrier estima que podría haber hasta 70 minutos de escenas eliminadas. Norton no estaba contento con toda la situación, ocasionando que una reunión con los ejecutivos de Marvel terminara a los gritos. Para empeorar las cosas, todos estos detalles se filtraron a la prensa. En 2010, poco antes de que comenzara el rodaje de Los Vengadores, Marvel confirmó que se había separado de Norton. En 2009, Disney compró a Marvel Studios, lo que prácticamente le puso fin a cualquier posibilidad de tener otra película de Hulk en solitario en el universo cinematográfico de Marvel, ya que Disney no iba a producir una secuela, sabiendo que Universal se beneficiaría de la distribución. Marvel anunció el 12 de mayo de 2008, que se estaba desarrollando una película sobre She-Hulk, en la que se trataría de crear una versión más sexy y salvaje que la de los cómics. Finalmente, dicha película no llegó a realizarse, aunque se desconocen las razones. Seguramente, fue debido a la compra de Marvel por parte de Disney. En 2010, poco después de que el escritor Jeb Lowe se convirtiera en el director de Marvel Television, se le acercó al famoso director de terror Guillermo del Toro para que escribiera y dirigiera un programa de televisión de Hulk, que tendría 1 hora de duración. Sí, otra vez nuestro gordito mexicano favorito se encuentra en este canal, y para bien o para mal, no será la última vez. Del Toro es bien conocido por su interés en los monstruos del cine, y no es ajeno a las adaptaciones de cómics. El director adaptó los cómics de Hellboy en 2 excelentes largometrajes, que no solo tuvieron un buen desempeño en taquilla, sino que se han convertido en películas de culto. Por lo cual, era el más apropiado para llevar a la pantalla chica al Goliath Esmeralda y su universo. Del Toro desarrollaría y escribiría la serie junto con David Icke, quien había producido el reinicio de Battlestar Galactica. Del Toro también iba a supervisar el diseño de Hulk. A diferencia de las 2 películas anteriores, en las que el personaje era enteramente creado por computadora, la serie emplearía una mezcla de prótesis, títeres y efectos por computadora para recrearlo. Del Toro dijo que trataría que Hulk se viera lo más real posible, al igual de que fuera muy fiel a su apariencia original de los cómics. También hizo énfasis en la transformación de Bruce Banner a su alter ego, diciendo que sería realmente aterrador. Del Toro declaró que la serie estaría en sintonía con el espíritu de sus películas, mezclando la fantasía gótica con el terror. La serie estaría inspirada en los cómics originales de Stan Lee y Jack Kirby, al igual que en el trabajo de Jeb Lowe con el personaje. Según declaraciones de este escritor, podemos sacar los siguientes datos sobre la trama. La serie no sería parte del universo cinematográfico de Marvel, y se centraría en los orígenes y los primeros días de Bruce Banner como Hulk, mucho antes de que el mundo se enterara de que ambos eran la misma persona. A diferencia de otras versiones, esta encarnación del científico sería bastante joven, estando a principios de sus 20s. No tenían la intención de mostrar demasiado a Hulk en la serie, ya que si no el presupuesto se iría por las nubes.
Usarían a Hulk de manera similar a la película de Tiburón, donde sin ver al animal durante gran parte de la película, se siente su presencia en todo momento. Según una fuente del portal Comic Vine, el villano principal sería Red Hulk, personaje creado por Jeph Loeb en su etapa con el Gigante Esmeralda. En los cómics, este personaje es muy popular, sobre todo por su irónico origen, ya que se trata ni más ni nada menos que el General Ross, eterno perseguidor de Bruce Banner y padre de Betty Ross, la esposa de su odiado enemigo. Betty Ross también aparecería, desenvolviendo un rol igual de importante que el de Bruce. La relación de ambos sería muy importante para la trama. Para los que esperaban una serie oscura que adaptara los cómics de Peter David o Paul Jenkins, déjenme darles una mala noticia, pues el programa tendría un tono familiar. No sería una serie infantil, pero tampoco una para adultos como a los fanáticos nos gustaría. Estoy seguro que con Del Toro a la cabeza, el programa habría podido complacer a ambos grupos demográficos. Esto es más una teoría mía, pero viendo todos estos elementos, tengo la sensación de que la serie tomaría inspiración de Hulk Gris, cómic escrito por Jeph Loeb y que se ambienta durante los primeros números del personaje escritos por Stan Lee y dibujados por Jack Kirby. Esto también abre la posibilidad a que el Hulk Gris hiciera una aparición, al menos en los primeros episodios antes de pasar al color verde. Pero repito, es solo una teoría que me formulé. Lamentablemente, en 2013, Jeph Loeb anunció que el programa había sido cancelado, siendo reemplazado por la serie de los agentes de S.H.I.E.L.D. Parte de la razón puede haber sido la complicada relación de Hulk con las licencias. Como ya saben, Hulk ha aparecido en el universo cinematográfico de Marvel debido a un acuerdo con Universal, ya que ésta posee los derechos cinematográficos del personaje. Sin embargo, los derechos televisivos son otra cosa, y no está claro qué pudo haber impedido que la serie de Hulk siga su rumbo, ya que no hay problemas legales aparentes que impidan que esto suceda. De lo contrario, Marvel nunca habría anunciado un programa de Hulk en primer lugar. Aún así, es posible que los derechos televisivos del Goliat Esmeralda también sean complejos, lo que pudo haber causado la cancelación del proyecto. Lo último que habló Del Toro respecto al proyecto fue en 2018 al incluirlo en una lista que compartió en Twitter sobre todos sus proyectos cancelados. El tuit deja en claro que todavía está interesado en revivir el proyecto. Desafortunadamente, la posibilidad de que esto se llegue a dar son escasas no solo por el problema legal de los derechos del personaje, sino también porque el director ha declarado recientemente que ya no tiene ganas de realizar adaptaciones de cómics. Una verdadera lástima que Del Toro tampoco haya podido hacer algo con uno de mis personajes favoritos de Marvel. Sin duda le hubiese hecho justicia y quizás nos hubiese entregado la adaptación definitiva del Goliat Esmeralda. Al menos nos podemos conformar con la serie de cómics de Immortal Hulk escrita por Al Ewing y dibujada por Joe Bennett, que combina el terror con el personaje y su universo de una manera muy similar a como Del Toro lo suele hacer en sus películas. Muy recomendable ya seas fan o no del increíble Hulk.